Hola, hola, listos. Creo que ya estamos aquí en vivo y pues es un gusto para nosotros estar esta nochecita, como todos los miércoles, en punto de las 9:30 para disfrutar este podcast que siempre trae temas bien enriquecedores para todos nosotros. Y pues hoy creo que no va a ser la excepción también por ahí con un tema interesante, pero antes quiero pues saludar a todos los que nos acompañan esta noche, los que se van a ir integrando, y pues también quiero saludar a los compañeros que hoy están con nosotros esta noche, ¿no? Tenemos por acá de este lado a Miguel Reza. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Mirza, muy bien, muchas gracias aquí. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Sí, también para nosotros un gusto tenerte por acá, Miguel. Y también de este lado tenemos a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Ho- Hola, hola Mirza, bien, bien, Akira. Una noche más, un miércoles más de este programa y a ver a qué resolución llegamos con este buen tema. Sí, a ver qué tal por acá nos va con este tema. Y pues también es un gusto, Daniel Ledesma, tenerte por acá con nosotros. Y pues bueno, vamos entrando en materia. El tema de hoy, el miedo al cambio. ¿Por qué nos resistimos a crecer? Ya, yo creo que es un tema bastante interesante que nos va a llegar a todos. En algún momento nos ha pasado eso, ¿no? En algún momento nos ha dado Ujú. miedo como salir de esta zona de confort, donde ya nos sentimos estables, nos sentimos seguros, pero que de pronto aparece como que algo nos falta, como que no nos sentimos tan al 100%, pero dar ese paso al cambio, híjole, nos confronta también con un montón de Ujú. situaciones que a veces pues se activan miedos, inseguridades, y entonces como que Ujú. nos retraemos, nos guardamos y nos seguimos quedando ahí en esa zona de confort que nos impide crecer, ¿no? Entonces, pues cómo ven ustedes este interesante tema desde su perspectiva, chicos? Mira, a mí algo que me causó curiosidad ahorita en el promocional decía que cómo Ujú, es complicado quedarse con lo que es la incomodidad familiar, ¿no? O sea, con lo ujú, conocido. Ujú. ujú, El tema y lo curioso de aquí es que en realidad tú no te das cuenta que estás dentro de la incomodidad de lo conocido. Nuestra perspectiva desde niños fue muy bloqueada con mandatos conductuales que yo creo que a la profundidad del tema tiene, para mi punto de vista, tiene mucho que ver con el control. Sí, esta ujú, parte que te dicen que tienes que controlarlo todo, tener todo bajo control y X cosa. Entonces, todas estas circunstancias, pues obviamente se apropian del sujeto a tal grado que creces con una situación de la cual tú pretendes no moverte, pretendiendo tener todo bajo control. Y entonces cualquier mínimo Ujú. desequilibrio que haya, pues existe una incomodidad, ya sea en pensamiento. Eh, bueno, desafortunadamente este tipo de personas que a la postre se hacen controladores, o nos hacemos controladores, yo me incluyo porque estoy dentro del sistema lineal, Ujú. nos hacemos controladores, somos gente que nos cuesta mucho trabajo conectar emocionalmente, porque las emociones fluyen Ujú. y algo que ujú. tiene esta gente Ujú. pretendiendo tener todo bajo control es que no da cavidad a que él pueda llegar a sentir.
Entonces, por lo tanto, yo creo que este tema tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Digo, buscas tener el control, pretendiendo o basándote en la necesidad de seguridad que te da tu entorno y pretendes que todo se quede quieto y haya algo bien interesante, ¿no? O sea, la naturaleza, el universo, el tiempo, todo fluye, todo se modifica, todo cambia, pero en nuestra estructura del pensamiento, nosotros pretendiéramos que no. En una idea neurótica, nos esforzamos constantemente para que todo se mantenga como está, estable, ¿no? Inclusive hacemos planeaciones para todo mantenerlo bajo control. Sí, ¿Cómo ves, sí, Dani? totalmente. Bueno, ¿Qué opinas, Dani? definitivamente tiene razón Miguel, como esta forma, ¿no? Tendríamos que, Ujú, tendríamos que reconocer principalmente el cómo llegamos a este punto neurótico que dice Miguel, ¿no? Entender que cómo esta forma neurótica nos aleja de nuestra propia naturaleza, ¿no? Decía Miguel, ¿no? La constante del universo, de la vida, de la naturaleza, siempre es cambio, ¿no? Es como la constante, es la única constante que existe, ¿no? Pero efectivamente cuando nos empezamos a introducir como a estos entornos sociales, nos empezamos a boicotear o empieza el boicoteo de esta parte de que todo debe de ser permanente, que todo debe de ser eterno, ¿no? De ahí que nos generen mucho miedo realmente hacer algún cambio, ¿no? Por muy pequeño, ¿no? Desde chiquitos hasta creo que hoy en día somos seres que hemos cambiado, ¿no? Pero tenemos esa resistencia de decir no quiero que las cosas sean como siempre han sido, porque creo que fundamentamos mucho de nuestra identidad a partir de de esas costumbres, de esas creencias que nos dan como seguridad, ¿no? Nos da tanto miedo como salir como decía Miguel, ¿no? De esta zona de confort de lo que conocemos, que, ¿no? Nos genera como esta parte del sentir, ¿no? Del sentir, un sentir que quizás no estamos ni siquiera acostumbrados a reconocer en nosotros. ¿No? Entonces sí es bien difícil como empezar como a aceptar esta parte de la misma naturaleza, ¿no? Del mismo cambio, porque pues queremos que las cosas sean exactamente como decimos, ¿no? Dice Miguel, ¿no? Hacemos un plan esperando que se cumpla y si no se cumpla, buscamos controlar, buscamos acomodar, buscamos someter para que se dé, ¿no? Y que nuestro plan no cambie, ¿no? Que sea como el que nos dijeron desde el principio hasta el fin de nuestra vida casi. ujú. Sí, y fíjate, Daniel, que aquí tocas una parte importante, ¿no? O sea, si nos resistimos ante el cambio y entonces de pronto lo pudiéramos utilizar como, o pudieran aparecer estos mecanismos de defensa que me van a impedir ir hacia el cambio, ir hacia el crecimiento, ¿no? Y entonces me veo frente a lo desconocido y se activan todos mis radares, ¿no? Porque me tengo que enfrentar ante algo nuevo, ante algo desconocido, ¿no? Y entonces Ujú, aparece lo que mencionaba Miguel hace un rato. Tengo miedo a perder el control, a ujú, perder la seguridad, y entonces como me da miedo perder todo eso, pues yo voy a buscar la forma de evitarlo. Y entonces ahí se convierte en una situación complicada porque esto me puede llevar a bloquearme, a tener un bloqueo que me impida avanzar y entonces cuando menos me doy cuenta, pues yo estoy ya dándole vueltas desde hace mucho tiempo a una misma situación, sigo en una misma zona donde no hay crecimiento, no hay aprendizaje, no hay desarrollo, ¿no? ¿Qué ujú, piensan ustedes? Mira, algo bien curioso sobre esto, Mirza, es que tú hablabas de los mecanismos de defensa. Nuestro cerebro se activa inmediatamente, y fíjate bien, es un dato bien curioso, ¿eh? Porque nuestro cerebro ve como amenaza el cambio precisamente. Ujú, Entonces estamos tan condicionados nosotros que en automático la amígdala se activa, empieza a segregar una serie de hormonas, entre ellas el cortisol,
la hormona del estrés, porque precisamente un Ujú. cambio lo va a interpretar el cerebro como amenaza. Imagínate a qué grado estamos, Ujú, ¿no? Porque, digo, es algo para como analizar, porque normalmente nosotros, fuera de analizar, cuestionarnos y abrirnos al sentir, normalmente lo que hacemos todo es racionalizarlo, porque en la razón existe mucho control, Ujú. existe ujú, mucho valor absoluto, ¿no? Mucho absolutismo. ¿Por Ujú. qué son las cosas? Porque así son, así deben de ser y no se deben de mover, no se deben de modificar. ujú, Cuando en realidad yo he visto que, o les he mencionado, ¿no? Tenemos podríamos generar una perspectiva de 360 grados, pero a lo mejor y nosotros, bajo el condicionamiento que nos hemos generado a través de todo este sistema familiar, pues nada más ujú, nuestra perspectiva se ha cerrado, yo creo que unos 45 grados. Y si Ujú. ujú, intento yo abrir un poco más la perspectiva, de inmediato el cerebro se va a activar y lo va a percibir como una amenaza. ujú, O sea, digamos, en Ujú. un cambio es muy poderoso, mucho, muy poderoso, porque vas en contra de tus ideas, de tu racionalización. Y sobre todo, es bien padre esta parte del cambio porque te ayuda a sentir. Nada más que desafortunadamente a ujú. todos nos cuesta mucho trabajo porque no queremos sentir y todo lo tenemos que mantener bajo control. Ujú. Sí, porque solo manteniéndolo bajo control, yo no me veo ante una posible amenaza, ¿no? Y fíjate, esto que mencionas, Miguel, es realmente importante entenderlo, ¿no? ¿Cómo se da en mí? Entonces aparece esta situación de seguridad y control que yo manejo con lo ya conocido, con lo existente, sobre lo que estoy programado. Y si tantito me cuestiono el cambio, el querer hacer un movimiento, eso implicaría tener la pérdida temporal de la seguridad y del Ujú, control. Y entonces esa pequeña pérdida temporal es lo que hace que se active mi sistema nervioso y que aparezca el miedo y que aparezca la ansiedad y que yo diga, no, 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 no me puedo aventar ujú, esto, a pesar de que el cambio sea positivo para ti, tu cerebro de momento lo puede interpretar como una posible amenaza y entonces aquí hay de dos. O con todo y eso pierdes ese control y esa seguridad por un momento para ir hacia algo nuevo, hacia algo diferente que te puede llevar a crecer, o vas hacia atrás y eso te paraliza, ya no te mueves y dices, pues mejor me quedo aquí en lo seguro, ¿no? ¿Qué piensas, Dani, ujú. sobre eso? Es real esta parte, tú que lo estabas mencionando, esta forma de cómo atreverse al cambio. Me vino a la mente como el recuerdo de una lectura que yo creo que hemos como topado en algún momento de Walter Rizzo cuando habla de la testarudez de la mente, ¿no? Ahí nos habla Ujú, justamente de esta parte de cómo nuestro mismo pensamiento, nuestra mente tiene resistencias al cambio, más allá de la primicia de que me vaya a ser un cambio como favorable para mí, de que vaya a ser algo que me ayude a crecer, surge este miedo por la sensación de pérdida que yo tengo de aquello que me daba tanta seguridad, tanta identidad, que entonces por eso inmediatamente mis mecanismos de defensa, el estrés que yo tengo al hacer una actividad nueva, pese a que me puede generar como un bienestar ujú, a futuro, la sola sensación de perder como una pieza importante para ti, prefieres mejor evitarte hacer ese cambio, ¿no? Cualquier actividad, no vamos a decirlo, ¿no? Desde el cambio más sencillo es dejar o abandonar o retirarse de un lugar donde estábamos totalmente cómodos, ¿no? Donde ujú, encontramos como un sentido, como encontramos esta seguridad. Y ahora al hacer esta práctica, ni siquiera a veces nos atrevemos a hacerla por esa parte, ¿no? Porque entonces sí decimos, no, y si pierdo esto que yo tengo, y si pierdo esto que a pesar de que muchas veces puede ser como incómodo, doloroso, estar sufriendo, pero te da como un sentido
de seguridad, hasta esto malo, hasta este malestar. Y entonces por eso aplicamos como lo que decía el dicho, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces siempre nos Ujú, queda ujú, lo que sea incómodo, con tal de no vivir esta sensación de estrés, esta sensación de frustración, esta sensación de incomodidad, sí preferimos muchas veces quedarnos en este lugar antes de querer hacer el cambio. ujú. Sí, totalmente, Sí, ¿no? Ujú. eso ¿Qué muchas piensas, veces Miguel? te obliga a no, o sea, ahorita que está hablando Dani, se me viene a la mente que muchas veces esto te obliga como a no poder como cerrar ciclos, porque Ujú. precisamente el ciclo te va a llevar como a otro nivel, otro cambio, ¿no? Se me viene mucho a la Ujú. memoria, fíjate que algo muy curioso, cuando yo iba a terminar la carrera, estaba como más o menos como por octavo cuatrimestre, y decía, me fui a dar de baja, y me Ujú. dice la maestra que estaba atendiendo y me dice, no, no te vas a dar de baja. Y yo me quedé así, dije, chido. O sea, luego mi cerebro pensó así, dije, tú pagas o... y, y, y me dicen, no, haz como quieras, no te vas a dar de baja. Ujú, Y dije, pero ¿por qué? O sea, dije, yo no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy muy estresado y no necesito darme de baja nada más este cuatrimestre. Y me dio una buena explicación. Y ella me dijo, mira, normalmente todos pasamos por este proceso. Y exactamente en ese cuatrimestre, tu cerebro se activa el mecanismo de defensa donde dice, vas a culminar algo. Entonces, cuando Ujú. vas a culminar algo, automáticamente empiezas a hacer actos para que tú mismo te empieces a atrofiar. ujú, Entonces, lo único que tu cerebro quiere, o tu pensamiento, perdón, tu pensamiento quiere, bajo este mecanismo de defensa, es no culminar el ciclo. Dice, por eso Ujú. yo no te voy a dar de baja. Bueno, hasta el día de hoy es mi Ujú. maestra, que fue la que Bueno, de alguna manera me hizo ver esa parte y dije, Ujú. wow, sí es cierto, ¿no? Y es bien sorprendente, o sea, porque uno, bajo la razón y la lógica que yo tenía en ese momento, dije, "Ah, pero ¿por qué no?" Y estaba yo enojado. Yo decía, ¿qué le pasa a esta señora, no? O sea, pues no entiende que yo estoy estresado, yo ya no puedo, ¿no? Según yo ya no podía más. Ujú. Y entonces el moverte y el obligarte a hacer nuevas cosas, pues sí Ujú. te das cuenta que sales a un mundo totalmente desconocido, donde también, o sea, no culmina ahí, ¿no? O sea, porque otra de las partes que quiere mantener el control es mantenerse en una zona segura. Ujú. Y entonces el ser humano nunca le enseñaron a mostrar su vulnerabilidad. Y el ser humano tiene que aprender a ujú, aceptar su vulnerabilidad. Y sales a otro paso, o sea, subes a otro nivel, y eso es normal que te mantengas vulnerable, es normal. Ujú. O en mi caso así me pasó, con la práctica vas empezando a agarrar nuevas experiencias, nuevas sensaciones, te abres inclusive al sentir, porque al empezar a resolucionar problemas, te empiezas a familiarizar con temas que el control y la razón no le permiten al ser humano, ¿no? Como por ejemplo lidiar con la frustración que te mm, hace la resolución de un problema. Y entonces en todo momento estás así como con la, la, la alerta, ¿no? Pero Ujú. la práctica que te va familiarizando con cada proceso, yo creo que eso es lo que deberíamos nosotros de fomentar antes de enseñarle a nuestros niños Ujú. a que mantengan el control, la planeación, la dirección de su vida, o sea, todos estos absolutismos que de alguna manera no te permiten fluir como tal. ujú. Ujú. Sí, totalmente, ¿no? Y fíjense que ahorita ustedes mencionaban algo bien importante, que retomó varias veces Dani, Ujú. esta parte de la identidad, ¿no? Porque Ujú. entonces irme hacia el cambio a veces tiene que ver con esa partecita, perder la identidad que tengo ahora
para empezar a relacionarme con una nueva identidad. Y entonces ahí es donde pudiera entrar este conflicto en el que yo a veces me puedo sentir tan identificada, tan ligada a esta identidad que fui construyendo con mis experiencias, con mis rutinas, con mis creencias, y entonces de repente irme hacia el cambio tendría que redefinir quién soy yo ahora. Ajá, porque entonces voy a tener que dejar un poquito, ¿no? Como esa vieja personalidad, esa vieja identidad que me reconocía, y entonces ahora tengo que volver a cuestionarme, ¿no? Si dejo de ser quien he sido hasta ahora, entonces ¿quién seré a partir de este cambio, ¿no? A mí ahorita me recuerda mucho lo que estamos tratando, Ujú. eh, esta parte en la que yo trabajo en adicciones, ¿no? Por ahí ya para los que me conocen, trabajo en este tema. Y yo tengo un paciente en particular que ha tenido varias veces el estar ahí constantemente en la clínica, y él se ha formado una identidad que creo que cada que regresa la tiene más reforzada, ¿no? Y es una identidad que yo hasta cierto punto le he observado y digo, es que le va tan bien esa personalidad de adicto, o sea, es un personaje, él es un personaje, no es un adicto más, es un personaje, ¿no? Y entonces en una sesión, cuando él, en este último proceso que está viviendo, yo lo veía y le digo, es que has construido tan fuerte esa identidad tuya que te has adueñado, o hasta cierto punto él llegó a esa reflexión, ¿no? Me dice, o yo creo que esa identidad se ha adueñado tanto de mí que eso me impide cambiar. Y es real, ¿no? O sea, tanto se apoderó de él esta forma que él, aunque muy dentro de él hay deseos de querer ser diferente, porque tiene mucho potencial para hacer muchas cosas, yo creo que no ha podido dar ese paso por esta identidad tan reforzada que él ha tenido como adicto, y todo el personaje que él se ha montado que le da un lugar, ¿no? Dentro de todo ese ambiente. Y Ujú. entonces cuestionarse salir de esa forma, de esa identidad, yo creo que es lo que activa todas sus resistencias, todo su mecanismo para negarse a la posibilidad, y entonces seguir en un camino o seguir en una zona que cada día lo está destruyendo más y está aniquilando más ese potencial y ese desarrollo al que él pudiera llegar, tan solo por no querer perder esa identidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que también no queremos romper con ese grado de identidad que hemos tenido? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, chicos? Yo creo que todo el tiempo, bueno, No, pues sí. pero el tema es como aceptarlo, ¿no? O sea, Ujú, como, creo que el primer paso, ¿no? Como decía en un programa, el primer paso es reconocerlo. Yo todo el tiempo, sinceramente, no sé, Dani, a Ujú. ver, Yo creo que ahorita escuchando a Mirza es como justamente lo que sustenta el no poderlo hacer. O sea, sí nos da miedo. O sea, el miedo tan solo de dejar esto que me daba valor, decía ponía de ejemplo a este personaje, ¿no? Porque al final del día dejó de ser persona para convertirse en un personaje, ¿no? Y el exacto. convertirse en un personaje le permite a él tener como el grado de control siendo el controlado de la misma forma, ¿no? Porque entonces Ujú, ahí me olvido, decíamos al principio, ¿no? Esta naturaleza de nosotros del cambio, que se puede observar en él como todo el potencial, pero el simple hecho de dejar esto que hasta hoy en día me ha dado un sentido de identidad, me genera mucha incertidumbre, ¿no? ujú. Eh, ¿A qué nos lleva esta incertidumbre? A apegarnos justamente a esto, ¿no? Nosotros como personas somos gente de apegos, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que me dé una sensación de felicidad va a ser con la que me voy a pegar, aunque después de mucho tiempo esa sensación de felicidad, de placer, de bienestar, hoy en día sea el que me genere más malestar. Pero entonces, tan Ujú, solo por buscar esa sensación, por no querer soltarlo, yo me afianzo a ello, ¿no? Y entonces, bueno, yo podría decir, más allá de decir yo me afianzo, yo creo que esta forma se afianza en nosotros, porque ujú, efectivamente puede ser desde partir de ser una persona con problemas de consumo hasta ser una
persona que crea que el rol más importante de su vida es ser madre o ser pareja, que al final del día, decía Miguel algo muy importante, ¿cómo nos determina, cómo nos alinea a una forma de actuar? Que inmediatamente tan solo el hecho de decir voy a actuar ahora, voy a tener algo diferente, voy a buscar algo que yo necesite, pues no lo quiero. Y realmente así surge en nosotros. Por eso tantos de nosotros tenemos la resistencia al cambio, porque no lo queremos. O sea, la primera parte podríamos decir, aceptar el cambio como una forma de vida. No es cierto. No lo queremos. Porque si realmente lo quisiéramos, tuviéramos un grado de apertura. Pero entonces al final del día, la poca apertura que tenemos es como la única posibilidad que tenemos a como que este cambio no sea tan devastador para nosotros, ¿no? Para esta forma que nosotros hemos adquirido. Pero entonces inmediatamente esta parte, no, yo no lo quiero. Por eso podemos, en el caso del consumidor, vemos una y otra vez la recaída, porque dentro de su forma ya dicen, no quiero, es que esto es lo que yo quiero. Y muchas veces el simple hecho de que tan solo cuestione su forma de vida es como un desafío muy grande. Si para nosotros el hacer un pequeño cambio nos genera mucho conflicto, añadimos un poquito quizás esta forma compulsiva de una sustancia, ¿no? Todavía nos generaría mucho más. De ahí todas nuestras resistencias. Y justamente yo creo que pasa mucho desde ciertas prácticas que hemos tenido de estar totalmente apegados, totalmente afianzados a algo externo o hacia ciertas creencias que pues no creo que nos permitan a veces hacer ese cambio. Y yo lo digo por experiencia, porque pues uno sí tiene su forma rígida y dice, no, las cosas son así y así, como me dices tú, no en el caso de que a veces se trabaja con el terapeuta, con el maestro, a veces cualquier indicación a veces no es como tan difícil, pero para tu forma sí, porque es dejar de hacer algo que te da seguridad. Sí, No, a lo mejor en el totalmente. pensamiento dices, sí lo puedo hacer o sí lo puedo modificar, pero ya a la hora de la implementación es el problema, porque ya muchos de nosotros, digo, imagínate, poniendo lo que tú nos mencionabas, Mirza, ¿no? El ejemplo de este chico. Ujú, Él les mencionaba que el cerebro se activa de inmediato, se activa el mecanismo de defensa y lo ve como amenaza cualquier cambio. En un entorno familiar es lo mismo. Imagínate 5 cerebros poniéndose de acuerdo, viendo en la ficción cuáles son las amenazas para ellos. Y entonces en automático, Ujú, cuando uno se quiere modificar, pues los demás entran así como que al rescate y dicen, no te muevas, o sea, ya generamos los acuerdos suficientes para que todo esté estable. Nos mantenemos bajo ujú, control a nivel familiar. Entonces ujú, sí, en un adicto, sí repercute mucho esa situación. O sea, él sí ujú, literalmente tiene que aprender a lidiar con la interpretación de lo que es el umbral del dolor, ujú, porque todo se va a modificar, todo se va a modificar. ujú. O sea, puede que en un mecanismo de defensa hasta la misma familia te deje de hablar porque ya no consumes ujú, Exacto. inconscientemente, ¿no? Ujú, Inconscientemente, porque se mueve y el moverse es cuestión de amenaza y entonces es doloroso para ellos, esa modificación para todo el entorno es doloroso. ujú, Y entonces ujú. también, digo, o sea, basándome en lo que cada quien le da una interpretación del dolor, ¿no? Yo hoy en día entiendo que el dolor no es tan caótico como lo hicieron ver, Ujú, pero sí ujú, tiene mucho que ver en la cuestión de cuando tú intentas hacer una modificación, un cambio. ujú. Pero te sí, vas a encontrar con esa totalmente. situación, ¿no? Yo les Sí, decía, imagínate, tú quieres hacer modificación en un bíceps, ¿no? Y empiezas a hacer pesas, y pues obviamente te va a Ujú, doler, y cada vez ujú, te va a doler más y más y más. Entonces, en una situación de un adicto, digo que es muy complicado porque yo a veces les digo, mira, pareciera
pareciera, ¿no? En tu interpretación o en la interpretación que le damos todos, que va todo en contra de ti. Pero hay algo bien padre. Tú ya tienes una guía de dónde agarrarte. Y tienes que empezar a fluir con tu guía, porque te va a enfrentar a cambios. A lo mejor los que tú no quieres o no conoces, situaciones a donde te da miedo adentrarte, ¿no? Pero pues es por ahí que ya al final del día, ya cuando dicen que pisan fondo, ya no tienen para dónde hacerse. Y es cuando normalmente sí agarran una guía. Exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí también tocas una parte importante, ¿no? El dolor del crecimiento, porque eso precisamente es lo que sucede. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí con Cosme Fulanito. Dice, ¿por qué se da que justo cuando viene ese posible cambio, el pensamiento obliga a las personas a sabotearse? Ok, ¿quién nos ayuda a responder esta pregunta? No, Ya no no vi nos la escuchó otra parte que Cosme, dice. Esa es no nos escuchó Cosme. Ya lo había dicho hace un rato cuando di el ejemplo de la maestra. Dice, aquí vuelve a comentar, como una serpiente que cambia de piel, el proceso de transformación no es cómodo, pero sin ese desprendimiento no hay renovación. Lo mismo pasa con la metamorfosis de una oruga a mariposa. Y sí, ¿no? Es totalmente real. Para crecer, yo tengo que transformarme. No puedo crecer quedándome en la misma posición, teniendo los mismos hábitos, las mismas creencias. Tengo que romper esa forma para que entonces se pueda construir algo nuevo, ¿no? ¿Y por qué sucede que el cerebro empieza a activarse? Porque al cerebro le da miedo el cambio, el cerebro está acostumbrado a tener el control sobre lo que vivimos, a tener esta seguridad. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cambio, pues nos estamos moviendo a una posición diferente donde el cerebro no tiene seguridad y no tiene control, entonces te ve activándote hacia esa nueva forma y el cerebro dice, ahí no, me está empezando a dar pánico lo que estás haciendo, entonces tú regrésate a ser quien eres y entonces sí pueden activarse este autosabotaje que yo hago, y sin darme cuenta yo puedo ir haciendo los actos, ¿no? Los actos. Aquí me vuelve a recordar el ejemplo de otro paciente con el que ya vamos a cumplir 2 años en sobriedad. Y ha logrado muchas cosas, ¿no? Él se tomó por ahí un diplomado de primeros auxilios, logró posicionarse, ahorita ya está de camillero en un hospital de paga, le va muy bien, ¿no? En cuanto él estuvo en sus meses de prueba, todo feliz, ¿no? Muy padre. En cuanto él firmó la planta, casualmente tuvo un accidente donde se dañó unos dedos, como unas articulaciones, y entonces lo tuvieron que incapacitar justo cuando le firmaban la planta, ¿no? Entonces yo hablaba con él y le dije, aguas, porque probablemente detrás de todo eso está tu autosabotaje de la nueva persona en la que te estás convirtiendo y que de pronto tu cerebro te dice, no, pues, probablemente no estemos listos, no estamos preparados para ser esa nueva persona que estás construyendo. Entonces, vámonos poco a poco de regreso de donde salimos, ¿no? Y entonces sí nos puede suceder mucho, ¿no? ¿Qué piensan claro, ustedes? claro. Mira, Sí, y pues en moverse esta a lo parte vemos conocido. el ejemplo y justamente qué es lo que pasa. En el momento en el que llega el cambio absoluto, el convencimiento es como la primera parte, ¿no? Como decías tú, este proceso de prueba, de vamos a intentarlo, vamos a ver. Decía Ujú, Miguel, no vamos a estudiar, vamos a empezar, vamos en cuarto, quinto semestre. Estoy a una prueba ujú, de poder mi, mi este, mi planta, estoy a punto de firmar en la empresa nueva, estoy, no sé, a punto de materializar esta relación, mi ujú, matrimonio. Oye, al punto de poder materializarlo, lo que pasa justamente es que el generar esta nueva perspectiva o esta nueva visión genera dolor en el aspecto de darme cuenta el paso que se tiene que dar.
Por eso muchas veces la resistencia al cambio es casi en el último paso. Y ahí viene como todo nuestro interno, toda nuestra estructura, intentándonos jalar, porque implicaría darnos cuenta y empezar a ser conscientes de que el cambio no genera como ese gran malestar que yo creo que me va a generar. Porque si aparece ¿no? O sea, el hecho de firmar, decías tú con esta persona, ¿no? El hecho de firmar una planta es darse cuenta el cambio absoluto, ¿no? Es empezar a ser consciente de esta parte de él. Pero entonces muchas veces nosotros nos quedamos siempre, casi hasta antes de llegar al final de la meta, por esta parte, ¿no? De empezar como a ser conscientes de me sustentaba, no es como yo creía, o que no todo el tiempo iba a funcionar, que iba a poderse dar de otra forma. Sí, fíjate que, bueno, también hay muchos factores que influencian, ¿no? Dentro, para determinar el comportamiento del sujeto. Perdón, Dani, es que tengo como atrasado el sonido, no sé si te interrumpí, Ajá, discúlpame. como que te frizas un poquito. Ajá. ¿Ya habías terminado, Dani? Échale, amigo, échale, que vamos Ok, si no, tiempo. si es el caso, una disculpa. Digo, hay muchos factores que sí determinan la conducta, ¿no? Al final del día. Pero fíjate, también algo muy importante que no me gustaría dejar pasar así como desapercibido. En la cuestión cultural nosotros estamos acostumbrados a vivir así. O sea, fíjate desde dónde viene esto. En un sistema educativo, en un sistema político, social, en el cual nosotros vivimos, nos regimos, precisamente no hay como tal una modificación, o sea, no hay como tal un cambio, porque la representación del cambio en automático te haría entrar como en un proceso de crisis, ¿no? Y entonces en la crisis, pues obviamente hay confusión, hay acuerdos y hay desacuerdos. Y normalmente para mantenernos dentro de la zona segura, por eso es que se ejecutan actos de planeación y de control y dirección, ¿no? Para que todo se mantenga estático y se mantenga igual, se pueda controlar lo más que se pueda. De ahí yo creo que viene mucha la problemática que nos encontramos nosotros, bien lo mencionaba ahorita esta Mirza, en lo que es la búsqueda de nuestra identidad también, porque no tenemos como tal la identificación de buscar nuevos horizontes. Tenemos familiarizado la parte esta de ver cómo el cambio pues, se va a generar como una amenaza, ¿no? O sea, eso sí lo tenemos familiarizado. Pero como tal, el que tú puedas empezar a atreverte, a abrirte nuevos horizontes, a mantenerte, a generarte un compromiso contigo mismo, que yo creo que en el caso del paciente de Mirza fue lo que sucedió. O sea, al final del día ya fue así como lo que me pasó a mí. Híjole, ya voy a Exacto. llegar al otro nivel. Entonces, inconscientemente me tengo que autoatrofiar. ¿Sí? También se me viene a la mente, digo, ¿no? El caso de alguna persona por ahí un día atendí que decía es que no sé qué me está pasando últimamente, ¿no? Pierdo cartera, me pasa esto. Y le digo, pues es que no te está pasando esto, o sea, más bien qué paso no quieres dar, porque hay algo que te trabas, en donde tú te trabas. Pero tienes que abrir el horizonte, o sea, tienes que abrir tu perspectiva porque esa es tu responsabilidad. Y si algo que también nos han inculcado entre nosotros, desafortunadamente es que no nos han hecho responsables de nosotros mismos, ¿no? O sea, sí nos han enseñado como a juzgar muchas veces esta parte, pero no nos han enseñado a ser
responsables de nosotros mismos. Por eso a mí me encanta esta materia de la psicología, porque de alguna manera te enseña a como a ver la otra parte y adaptarla en ti. Y entonces ver así como la contraparte y decir, ¿cómo tú te haces responsable de eso que está pasando él? ¿Cómo es que tú lo vas procesando? ¿A qué eventos te has enfrentado que también te asemejan al paciente, por así decirlo? Por eso me encanta, ¿no? Esta parte de la psicología. Pero bueno, volviendo a lo que es el entorno cultural que yo les decía, en donde nosotros estamos con un pensamiento muy lineal, parte todo y tiene una suma importancia esto, porque todo el entorno y todo el control que nosotros hemos venido ejecutando precisamente es para evitar la forma de sentir. Yo les he dicho muchas veces a mis pacientes, en el sentir vas a encontrar muchas respuestas, y más en adictos, porque me encantan esos, al final del día son niños diciendo, tengo miedo, quiero llorar, no sé, puedo Estoy gritar, ¿no? enojado. Estoy enojado, pero niños, o sea, que fíjate, a la contraria del pensamiento que yo les estoy mencionando, que viene el entorno controlador, donde te dicen no te llores, no llores, no seas niña, no te enojes, no te distraigas, contrólate. O sea, situaciones así que están fuera de lo que es inculcarle un pensamiento crítico a una persona, ¿no? Que él mismo se encuentre a través de sus propias experiencias. Y entonces yo creo que, dado a este tipo de prácticas que se han dado en un entorno cultural, social, imagínate, familiar, social, político, educativo, o sea, por todos lados te bombardea ese tipo de sistema. ¿Sí? Y pues de alguna manera de nosotros a veces depende, ¿no? Nosotros como trabajo en terapeuta, depende muchas veces guiarlo y empezarle a decir, empieza a sentir. Pues se me imagina como el coach, ¿no? Que cuando les digo un ejemplo, estás haciendo pesas y dices, ay, es que me duele, pues sí, te tiene que doler, pero continúa, o sea, puedes hacer más. No, es que sí puedes, o sea, tú aviéntate así hasta donde ya. Y muchas veces te descubres que en realidad sí puedes, como yo, ¿no? Que descubrí que sí podía acabar una licenciatura. Exacto. Y ahora vives los resultados, ¿no? Vulnerablemente. Lo acepto, vulnerablemente, porque ahora hoy entiendo que sí tengo que aperturarme. Sí, y yo creo Así también, es. Miguel, que te lleva como ahora que ya lo cumplí, ahora viene otro cambio, ¿no? Ahora ya no es nada más de ser estudiante a haber acabado la carrera, sino que viene otro cambio, ¿no? Ahora tengo que ejercer, ¿no? Ahora tengo que abrirme otro programa, tengo que tener otros proyectos, y justamente ahí es donde la naturaleza y el cambio se manifiesta. Y aparece otra vez la resistencia, porque a veces sí nos sentimos cómodos como en esta parte de quedarnos como estáticos, ¿no? Sí, así es, totalmente, ¿no? Yo, esta parte en la que tengo que enfrentarme ahora sí a exponenciar todas las capacidades que yo tengo, pero no sé si lo voy a lograr porque entonces también aparece otro miedo, ¿no? El miedo al fracaso o el miedo al éxito, porque ambos nos pueden generar miedo, ¿no? Y entonces dices, no, tal vez yo no voy a poder, ¿no? A mí, por ejemplo, me sucedía mucho, yo antes de la carrera, pues yo me dedicaba a esto de las uñas todavía, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a la carrera, pues mi fuerte, mi 100% y todo mi tiempo era mis clientas, era mis uñas, era estar ahí, ¿no? Entonces yo también recuerdo que trabajando en terapia, pues me cuestionaban esta parte en la que yo tenía que romper con mi identidad, ¿no? Y me decían, en algún momento vas a tener que dejar eso. Y yo recuerdo que lloré, en esa sesión yo lloré, porque yo decía,
o sea, ¿cómo me estás diciendo que yo voy a dejar de poner uñas en algún momento de mi vida? Y me decía, sí, porque ahora ya eres psicóloga. Y yo decía, no, o sea, no puedo con eso porque yo estoy identificada como Mirza la que pone uñas. Y entonces ya no me van a conocer así. Y no, o sea, realmente en ese entonces fue un drama para mí, ¿no? Ahora sí reconozco que pues, pues ya me abarcó mucho la parte de la psicología, digo, aunque sigo practicando esta otra parte, pues solo le dedico un día de toda la semana, porque toda la semana ahora ya lo abarco desde esta perspectiva de la psicología, ¿no? Y entonces al principio me daba miedo que pudiera con eso, porque yo estaba segura, yo tenía bajo control ser la que ponía las uñas, pero no sabía si iba a poder dar el ancho como psicóloga, ¿no? Y entonces eso me paralizaba y yo no quería moverme, yo no quería salirme de la zona que yo tenía, ¿no? Y el día que yo tuve que reducir mi negocio, porque esa fue la realidad que yo me tuve que ir a un espacio más pequeño, porque ya el espacio que tenía estaba desperdiciado, yo ya no tenía tiempo para seguir trabajando ahí y fue un duelo, ¿no? Ahí es donde aparece esto que ustedes mencionan, duele, crecer duele. En algún momento sí tuve que renunciar a esa parte que me identificaba para darle crecimiento a todo lo que ahora se está exponenciando en mi persona desde ahora como psicóloga, ¿no? Pero para crecer hacia donde me estoy dirigiendo, pues he tenido que tener estas pérdidas de lo que era, de lo que me identificaba, ¿no? ¿Qué tanto ustedes en algún momento han pasado por esa situación así de arrancarse cosas importantes, significativas para ustedes, para poder ser lo que ahora son? Mira, se me viene mucho el concepto este de la resiliencia, la adaptación al cambio. Yo también tuve que pasar por un proceso que, bueno, ahorita no viene al caso mencionar, pero sí fue un cambio de vida totalmente drástico. Ujú, Entonces, renunciar a ese antiguo estilo de vida cuesta mucho trabajo porque constantemente estás recordando que tienes que regresar a lo de antes, ujú, ¿sí? Pero es lo que te digo, lo padre de todo esto es que te aprendes como a aperturar, ¿no? O sea, digamos, a veces la naturaleza se encarga de a veces darte muchas respuestas. ujú, Y a mí, si algo he aprendido de la naturaleza es de procesos, ¿no? La gente lo marca como A y B, o sea, quiere ver el inicio y el final del proceso. Pero yo lo que he aprendido de alguna manera es a sentir en medio del proceso, ujú, a sentir nada más en medio del proceso. Todo momento, en todo momento. A veces hay modificaciones, a veces sí existe una conciencia de decir, bueno, esto es por esto y esto y esto. Pero también hay que ser claros, ¿no? Uno no puede autoanalizarse constantemente. Pero si hay algo, ujú, si hay algo que se mueve. Si tú te mantienes con información constante, golpeándote el pensamiento constantemente, hay algo que se mueve. Si está la vocecita que tú a lo mejor con esta experiencia que nos compartes, Mirza, te ha de decir, oye, regrésate a lo de antes. Hay muchas justificaciones para que vuelvas de este lado, ¿no? Fíjate que ahorita que estamos moviendo el tema, como dices tú, o sea, ahorita más bien me está cayendo, ¿no? Que yo me sigo resistiendo, porque ahorita que lo analizamos aquí con el tema y que hablé del ejemplo, entonces me empiezo a observar y sí me sigo resistiendo, porque ya esto de las uñas yo le dedico un día a la semana y apenas en los lugares donde trabajo me ofrecían más trabajo, ¿no? Y entonces, ahorita que caigo en cuenta, digo, me estoy resistiendo al cambio absoluto porque yo decidí decirles, no puedo, porque entonces ya en qué momento voy a hacer uñas. Entonces sigue parte de esa resistencia de realmente no decir un fin definitivo de Mirza, la de las uñas ya se acabó. Creo que todavía me sigo resistiendo a cerrar ese ciclo, ¿no? Ahora sí que aparece el ejemplo que comentaba aquí fulanito, ¿no? Me está costando trabajo todavía quitarme esa piel, ¿no? De la serpiente,
para tener esta nueva. Todavía como que sigo arrastrando partecito de eso y entonces pues creo que todavía pues tengo que trabajar. Ahorita me llegó la terapia. Bueno, Y sí, o sea, aprende del proceso. definitivamente, Ujú, sí. pues, sí, de este proceso, yo creo que la misma vida te va alineando como con las personas adecuadas para atreverte a hacer esta parte, porque yo creo que el hoy llegar al lugar en el donde estamos, pues yo todavía recuerdo, ¿no? Dentro de este proceso que fue como aprender esto de la psicología y todo, recordar que sí que la misma vida te pone las cosas, se alinean las cosas para que tú empieces a entrar al cambio. Tu pensamiento, tu ego, tu orgullo te arrastra todo el tiempo a no dejar las cosas, ¿no? Pero yo creo que Exacto. algo que nos ayuda mucho a poder llegar a ese cambio sí son aquellas personas o aquellas situaciones que inevitablemente llega un momento en el cual es este momento, ¿no? Yo recuerdo mucho como a mi maestra que siempre es como muy exacta en decirme es esto, ahí está, no te resistas, pero pues uno sigue siendo necio y dice, no, pues no, yo no estoy para eso, yo tendría que hacer esta Mm, otra parte. Y sigue apareciendo esa ujú, voz y sigue apareciendo esa resistencia, porque aparece ese miedo, pero yo creo que nosotros encontremos a estas situaciones, estas personas, pues sí nos ayudan un poco ya a como atrevernos a dar ese paso, ¿no? ujú, Como decías tú en algún momento, dedicados a toda una semana ejerciendo como un oficio, ejerciendo como algo que nos daba seguridad y de repente entrar en un punto en el cual ya nada más es una vez y darnos cuenta como todo esto que se fue dando a partir de todas estas experiencias, a partir de conocer a estas ujú, personas, a partir de toda esa motivación que encontramos para, pues, de alguna forma aprender como a tener un grado de aceptación en ese cambio, ¿no? Aunque ujú. todavía nos genera un poco de dificultad agarrar y irnos con todo al cambio, pero pues yo creo que son Exacto. como parte que necesitamos para enfrentar este miedo que nos da el cambio. Ujú, exactamente. Ay, chicos, pues este tema está bien, se pone siempre, creo que la parte más interesante se pone justo al final, ¿no? Pero pues ya estamos por concluir. Por ahí hay, quiero enviarle saluditos por ahí a Vire, que estuvo con nosotros, a otra personita que ya no alcancé a ubicar bien su nombre, que también nos envió saludos, que nos acompaña hoy en la transmisión. Pues les enviamos muchos saludos. Y, Elena nos pone, hola, buenas Elena noches. Espinosa. Buenas noches, Elena. Qué bueno que estás acá con nosotros. Pues bueno, ¿con qué cerrarían el tema, chicos? ¿Qué es con lo que terminarían este tema? Te escuchamos, Dani. Híjole, Bueno, yo empiezo. Ujú, ¿Cómo cerraría esta parte de enfrentar este miedo al cambio? La primera parte es, para poder enfrentar el cambio, yo tengo que ver como todo este potencial del ser que puedo llegar a ser. Decía Santo Tomás en algún lugar que leí, ¿no? Decía él que el ser humano es posibilidad del ser. Ese es el antesala del cambio, mientras ahora el cambio es el ser en el acto. Entonces, justamente yo creo que es lo que nos permitiría como tener una buena relación con el cambio, ¿no? Es darnos cuenta primero de esta posibilidad que puedo yo llegar a hacer y después hacer ese acto. Y ese acto me transforma, ¿no? Me transforma desde ujú, mi perfil, de mi identidad hasta mi realidad. Entonces yo creo que empecemos como a buscar primero ese potencial humano y hacer los actos necesarios. Y yo creo que podríamos relacionarnos bien en algún momento con el cambio. Ya no nos resistiríamos, yo creo que tanto. claro, viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que sí, Dani. Pues muchas gracias. Miguel, ¿con qué cerramos este tema? híjole, mira, yo digo que yo lo cerraría comentándole a la gente que se atreviera a darse el valor a través del sentir, porque el cambio siempre te va a traer eso, te va a sentir, te va a enseñar a sentir, ¿sí?
en algún momento llegué a escuchar la frase que dicen, el dolor a veces es la piedra angular del crecimiento en las personas. Ujú. Entonces, en la interpretación del sentimiento hay muchas respuestas. Cuando tú constantemente estás pensando en un cambio, atrévete nada más a cuestionarte qué es lo que sientes en el proceso. Porque si la naturaleza te enseña algo, es sobre procesos. Ujú. Y el universo nunca, bueno, para mi perspectiva, nunca se ha equivocado porque hasta el día de hoy pues hemos estado aquí. Entonces, Ujú. como decía Ken Wilber, si algún día nos hemos de fundir con el universo, pues que sea a través de romper esas líneas limítrofes que nos limita, que es la piel o el pensamiento que no nos permite fluir junto con él. Y ahí Ok. yo sería todo para culminar. Ok, Miguel, pues muchas gracias también por esa bonita reflexión, ¿no? Que también nos invita a darnos cuenta de que podemos realmente generar un cambio. Pues yo cerraría con esta reflexión, ¿no? Cambiar es morir un poco para vivir más plenamente. Ajá, entonces es permitir que la semilla se rompa para que entonces pueda brotar la planta, ¿no? Entonces hay que darnos la oportunidad de romper esa semilla para que surja esa planta, esa vida, ese crecimiento que todos traemos ahí reprimidos, pero pues que a veces nos protegemos por miedo a este cambio. Y la clave está solo en vencer ese miedo y atreverte a hacerlo, a ir hacia eso nuevo que la vida tiene para ti. Pues chicos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por este excelente tema que pudieron compartir con nosotros. Gracias Dani, gracias Miguel por la compañía. Y también por ahí, digo, antes de despedirnos, queremos también dejarles aquí una información sobre el taller para adolescentes. Ajá, por ahí si alguien que Sí, nos está acompañando esta noche tiene situaciones ahí con los adolescentes, Miguel, por favor, tú que estás ahí detrás de todo esto, explícanos cómo está la situación. sí, fíjate que es un taller sumamente interesante porque muchas veces no entendemos cómo dentro del proceso de la adolescencia se viven los cambios, ¿no? Entonces, tanto el adolescente está en la búsqueda de identidad, como los familiares también están tratando de inculcarle esa identidad. Pero en medio de esto hay una serie de confusiones. El taller está especializado para eso, Ok. para llevarlos de la mano como guías, ¿sí? Iniciamos el Ujú. 5 de noviembre, va a ser súper rápido de 4 a 6, una vez a la semana, y los esperamos aquí en Jardines de Morelos, en Instituto Lápiz. Ok, pues muchas gracias. Entonces ya escucharon por ahí, a las personitas que nos acompañan para que se acerquen a este taller. Y también dejamos por acá la información del podcast el viernes a las 9 p.m. Déjame pensarlo, que también tiene por ahí muchos temas interesantes, ¿no? Atractivos para toda la audiencia que nos acompaña aquí en Fuego Interno. Entonces, pues les agradecemos mucho, como siempre, que nos hayan acompañado, ¿no? Que estén aquí en este interesante podcast, Juego Interno, algo de psicología, filosofía y algo más, que siempre pues tenemos la disposición de estar aquí compartiendo con ustedes todos estos temas tan interesantes. Chicos, pues les agradezco, ¿no? Mirza Herrera, servidora, y pues estamos en contacto. Chicos, nos estamos viendo la próxima semana con otro tema. Bye, Gracias. bye. Aceptación total. Bye.